Stefan termina el juego en Tuckersoft. Empezaré con el final más sencillo y troll, ya que creo que la gran mayoría empezó contestando lo más lógico. Estoy hablando del final donde Stefan termina el juego en Tuckersoft, la empresa de videojuegos. Pasan 5 meses y el juego sale para vísperas de Navidad. El crítico de la televisión le da 0 estrellas. Para llegar a este final solo debes aceptar trabajar en Tuckersoft. Stefan termina el juego en su casa y a salvo. Stefan trabaja durante un mes en su casa, pero esto le afecta los nervios, así que su papá lo lleva a ver a la doctora Haynes. Esta le aumenta la dosis de pastillas y las toma. Son vísperas de Navidad. Stefan mira su juego desde una vitrina y se encuentra entre los menos vendidos. El crítico de videojuegos le da 2 estrellas y media. Para llegar a este final solo debes de ir con la doctora en lugar de seguir a Colin y tomar las pastillas. Hasta aquí Stefan está a salvo, pero todos los demás finales son más trágicos. Stefan se suicida. Después de trabajar un mes programando Bandersnatch, Stefan se siente estresado. Mientras iba a ver a la doctora Haynes, se encuentra a Colin en la calle. Este lo lleva a su departamento y le ofrece LSD. Ya drogados, Colin convence a Stefan que no pasará nada si uno de los dos salta, y en la euforia, Stefan salta por el balcón. El juego lo termina alguien más y el crítico solo dice adjetivos malos sobre el juego, sin darle ninguna puntuación. Para llegar a este final debes elegir seguir a Colin y decir que sea Stefan quien salte. Stefan termina el juego con 5 estrellas, pero mata a su papá. Stefan sufre un colapso mental, termina matando a su papá y descuartizándolo en su propia bañera. Después coloca su cabeza en un mueble enfrente de su escritorio y termina de programar el juego el día de la entrega. Stefan le dice a la doctora que su papá se fue de viaje con su hermana, y cuando la psicóloga le pregunta si es un final feliz, él contesta que cree que sí. El crítico de la TV elogia el juego y le da una calificación de 5 estrellas de 5. Esta escena es interrumpida por una reportera, ya que años después se está haciendo un reportaje del juego y de Stefan. Después se descubrió que mató a su padre y el juego fue retirado del mercado. La hija de Colin, que ya es una adulta, está por relanzar el juego para una plataforma de streaming. Después se nos muestra que el juego es la misma película. Para llegar a este final debes de elegir el símbolo del glifo cuando Stefan pide una señal. Después eliges matar al papá y por último escoges descuartizarlo. Stefan no se sabe el guión. Stefan está consciente de que está siendo manipulado por alguien desde Netflix y empieza una pelea con la psicóloga. Stefan intenta huir de la batalla saltando por la ventana y de repente cortan la escena. Una chica se refiere a Stefan como Mike y le dice que eso no está en el guión, que sigue la escena de la pelea, pero Stefan no sabe de qué le hablan. La chica se retira y pide asistencia médica para Mike. Para llegar a este final no debes elegir si hablar de mamá, seguir a Colin y tomar el libro. Debes de cambiar al menos una de ellas. Así, tarde o temprano te saldrá la opción de Netflix. La escoges y cuando la psicóloga te pregunte qué harás, eliges saltar por la ventana. Stefan se vuelve loco. Stefan comienza una pelea con la doctora Haynes y justo cuando va ganando la batalla, aparece papá a seguir con la batalla. Stefan golpea a su papá y este lo saca del consultorio cargando. Stefan solo ríe como loco y termina la escena. Para llegar a esta escena debes hacer lo mismo que el final anterior, solo que en lugar de escoger saltar por la ventana, escoges enfrentarla. Hasta aquí vamos la mitad de los finales y debo advertir que los siguientes tienen más condiciones y por lo tanto son un poco más difíciles de encontrar, pero no se preocupen que lo explicaré lo más sencillo posible. Mientras te informo que leas cuidadosamente la descripción, ya que dejaré un índice del video y las instrucciones escritas de cómo llegar a los finales. Por último te invito a suscribirte y dejar tu like si no lo has hecho. Bueno, continuamos. Stefan termina en la cárcel por matar a su papá y a su jefe. Stefan tiene un ataque de pánico, piensa que es controlado por alguien más y termina matando a su papá de un golpe. Su jefe le llama en ese instante, ya que es el día de la entrega del videojuego, y quiere saber si lo terminará ese día. Stefan responde que no, y su jefe enojado va hasta su casa solo para descubrir que tiene un cadáver en su sala. En el programa de videojuegos dan la noticia de que Tuckersoft cierra ya que nunca se entregó el tan anunciado juego Bandersnatch y porque el dueño de la compañía había sido asesinado por el programador del juego.
además de asesinar a su padre. Stefan se encuentra preso. Para llegar a este final debes elegir el símbolo del glifo, matar a papá, enterrar el cuerpo y escoger no cuando el jefe pregunte si terminará el juego. Stefan va a la cárcel por matar a su papá y Colin desaparece. Stefan sufre un colapso y termina matando a su papá. La novia de Colin va a Tuckersoft ya que Colin desapareció y se encuentra preocupada por él, pero en la empresa le dicen que quizá Stefan sabe algo. Mientras Stefan arrastra el cuerpo de su padre, la novia de Colin toca el timbre para preguntar por él, pero Stefan realmente no sabe nada sobre él, así que la novia de Colin se va sin ver el cuerpo. En la tele se habla de que Tuckersoft se va a la quiebra por no lanzar Bandersnatch y porque su programador mató a su propio padre. El jefe solo dice que él también es una víctima y se cree que Stefan está implicado en la desaparición de Colin. Para llegar a este final debes seguir a Colin, escoger el símbolo del glifo, matar a papá, enterrar el cuerpo y contestar sí a su jefe cuando pregunte si terminará el juego. Stefan termina en la cárcel por matar a su papá, pero Colin y su jefe siguen vivos. Stefan mata a su papá y cuando su jefe llama para preguntar si acabará el juego a tiempo, Stefan contesta que sí, pero su jefe no le cree, así que manda a Colin para que lo vaya a ver a su casa. Colin llega a casa de Stefan y sube a su cuarto. Stefan le confiesa que mató a su papá y Colin solo pregunta si lo matará también. Stefan lo deja ir. En el programa de videojuegos entrevistan a su jefe y a Colin, pero este solo dice que si Stefan lo estuviera escuchando, le diría que lo intente de nuevo. Tuckersoft cierra y Stefan se encuentra en la cárcel. Nunca terminó Bandersnatch. Para llegar a este final debes ir con la doctora Haynes, escoger el símbolo del glifo, matar a papá, enterrar el cuerpo, contestar sí a su jefe cuando pregunte si terminará el juego y dejar ir a Colin. Stefan termina en la cárcel por matar a su papá y a Colin. Stefan mata a su papá y cuando su jefe llama para preguntar si acabará el juego a tiempo, Stefan contesta que sí, pero su jefe no le cree, así que manda a Colin para que lo vaya a ver a su casa. Colin llega a casa de Stefan y sube a su cuarto. Stefan le confiesa que mató a su papá y Colin solo pregunta si lo matará también. Stefan no lo puede dejar ir y también lo mata. En la televisión dicen que Stefan está en prisión por matar a su papá y a Colin, mientras que Tuckersoft cierra por no entregar nunca Bandersnatch. Para llegar a este final debes ir con la doctora Haynes, escoger el símbolo del glifo, matar a papá, enterrar el cuerpo, contestar sí a su jefe cuando pregunte si terminará el juego y matar a Colin. Stefan va a la cárcel y alguien más termina el juego. Stefan cree que hay personas siguiéndolo y en un sueño ve que su pasado es fingido por su papá y que es parte de un programa para manipularlo. En un momento de locura, Stefan mata a su papá ya que cree que todo se lo ha imaginado. Intenta llamar a su psicóloga y después de la llamada entierra a su papá. Stefan va a la cárcel y en el programa de reseñas sobre videojuegos hablan de que el juego es regular, que parece que alguien más lo terminó, que es más interesante la historia del asesinato de Stefan. Le dan 2 estrellas y medias al juego. Para llegar a este final debes hablar de mamá, seguir a Colin, tomar el libro, escoger Pack en la caja fuerte y escoger Pax en lugar del símbolo. Por último, el final más complejo de todos, la verdad es que me tardé un rato en encontrar la forma más directa de llegar, ya que pensé que tenía que pasar por uno de los finales anteriores, pero después de mucho tiempo al fin encontré la lógica de este final. Stefan muere con su mamá. Stefan tiene sueños raros que confunde con la realidad, ya no sabe si sus sueños son reales o si alguien decide por él. Entre realidades alternas y sueños, Stefan logra ver dónde su papá escondió a su conejo de peluche. Sabiendo esto, Stefan tiene una regresión al pasado y llega al momento donde su mamá le pide que vaya con ella. Él encuentra a su conejo y decide irse con su mamá a pesar de que sabe su destino. Ya en el tren, Stefan es feliz junto a su mamá y a su conejo. En el presente, Stefan muere en el consultorio de la doctora Haynes en una de sus visitas. No saben las causas de su muerte. Para llegar a este final, debes hablar de mamá, seguir a Colin, tomar la foto familiar, escoger el símbolo del glifo, escoger retroceder. Esto te llevará a escoger 2 pantallas para regresar. Escoges quitarle conejo a papá.
escoge estoy y elige sí ir con mamá. Bueno amigos, esos son todos los finales de Black Mirror Bandersnatch. Si quieres que explique algún final, puedes dar tu opinión en la parte de los comentarios. Recuerda que hablo de más capítulos de Black Mirror y puedes checarlo si te interesa. Espero en verdad que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete y dame un like, ya que voy comenzando con este canal y me ayudaría mucho que lo hicieras. Sin más por el momento, me despido. Yo soy Fran Torres, hasta la próxima.